Le damos el uso de la palabra a Daniel Birman Ripstein, por favor. Gracias. Bueno, yo nací aquí en México, 6 de diciembre de 1970. Soy productor de cine desde hace aproximadamente 22 años. Entré a trabajar a Alameda Films, una empresa que hizo mi abuelo en los 40s. Y en la película que van a ver hoy, soy productor de la película y productor ejecutivo. Y después les podré explicar la diferencia también de esto. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Caballero Leal, soy abogado de esta universidad y durante los últimos 30 años me he dedicado en forma especializada a atender asuntos vinculados con la industria del arte, del espectáculo y del entretenimiento. Y como parte de mi responsabilidad está todo el diseño legal de lo que es el soporte de una película cinematográfica, y en particular en esta juego un doble papel. Además de toda la parte jurídica, soy productor asociado de la película. De esto también platicaremos un poco más adelante. Buenas tardes, yo soy Hugo Contreras. En realidad aquí vengo como profesor de la facultad, pero además como amigo de Karina, de Daniel y de José Luis. En lo que tiene que ver con la película, bueno, ya son muchos aspectos los que, si es que ya vieron la película, se habrán percatado, y de todas formas al final comentaremos alguna de ellas. En la producción de la película, bueno, participamos en algunos momentos estando atrás en la misma producción, y bueno, lo interesante, como siempre en este tipo de eventos, agradecer a Karina el espacio y a José Luis y a Daniel también estar con nosotros, sobre todo porque más allá del debate que pueda ser jurídico, por supuesto tiene muchos temas. Ustedes verán que una película no es nada más ve, graba y se acabó, sino vemos de repente la parte que a nadie le gusta, que es del abogado que te pide 1000 requisitos para que no tengas problemas a futuro, que a veces ahí es donde entro yo en estos casos. José Luis es el abogado de las estrellas, Daniel es productor, y cuando tenemos problemas, pues ya los tres trabajamos juntos. Entonces, pues sin mayor preámbulo, Karina, no sé qué más haya que agregar. Ya nada más, vamos a pedir entonces mejor la película, para después les voy a volver a pedir que se vuelvan a explicar. Bueno, pues espero les haya gustado la película. Es una película que nos tardó 5 años en hacer. Lo más rápido siempre de hacer una película pues, es filmarla, ¿no? Todo el tiempo que se tarda uno en planearlas y en desarrollarlas es el mayor tiempo que se lleva en la realización. La producción de la película la hicimos en México DF y en Salvatierra, en Guanajuato. Filmamos durante 9 semanas y media. Pues no sé, yo creo que lo mejor hacemos con preguntas, ¿verdad? No sé si quieras Es imposible, estando en la Facultad de Derecho, no compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con la parte legal de la película. Todo absolutamente lo que ustedes vieron en pantalla, que no solamente se reduce a la actuación de los distintos actores, sino cada póster que vieron, cada fotografía que apareció, cada diálogo, cada de alguna manera parodia de películas que fue empleada, fue objeto de un proceso de verificación legal extenuante. El dossier legal de esta película, si se midiera en centímetros, alcanza metros. Si se facturara de acuerdo a cada centímetro, ya el solo trabajo legal habría sido increíblemente costoso, porque es una película que va mucho de la mano de la supervisión legal. Haremos seguramente algunas reflexiones de dudas que ustedes específicamente
tengan y que hayan podido ver en pantalla y que pudieran haberle llamado la atención, solo para simple y sencillamente motivarlos a la reflexión. La primera escena de la película, con la escena que abre la película, es una parodia del arranque de Amores Perros. Y de ahí hay 20 o 25 más que podemos ir comentando y que ustedes verán cómo cada situación, cada tema era motivo de diálogos constantes entre Daniel, con el director Emilio Portes, evidentemente con Andrés Bustamante, para ir ajustando y midiendo y tratando de atenuar la posible responsabilidad que podría provenir de reclamos de terceras personas. Ya no digamos la música que está sincronizada en la película. Sí, el uso de ejemplos de películas clásicas, hasta ahorita la última en donde está haciendo la cine, imagino que la tomaron de Bailando en la Oscuridad, ¿verdad? Cuando la enfermera le hace así varias veces, de Bailando en la Oscuridad. Yo lo que te digo es que hay que tener una alta cultura cinematográfica para que tú puedas relacionar y saber de dónde se tomaron varias de las escenas, ¿no? Es riquísima, riquísima la película. Y pues muchas felicidades. Yo les invito a alguien, si quisiera hacer uso de la palabra, hacer algún comentario. ¿No? Sí. Bueno, con esa parodia que hicieron, ¿qué era lo que querían expresar? O sea, ¿ustedes se presentaron alguna situación de México en especial o solo fue la idea de hacer una parodia? La película tiene como muchas capas, ¿no? Está la parte de la parodia que no se había tratado nunca en una película mexicana, pero tiene más trasfondo. Habla de la piratería, habla de la corrupción, habla de esta transformación del cine, que es lo que estamos viviendo hoy en día, que ya las películas no se proyectan con cinta, sino es ya todo digital. Y habla pues, de la nostalgia del cine, ¿no? Realmente esa es la idea con la que hicimos esta película. No sé, Hugo, si quieres algún otro comentario. Bueno, pues dentro de la película justamente muchas de las escenas tienen que ver con lo que ya comentaron José Luis y Daniel, y por supuesto también Karina, sobre todo en algunos casos las escenas, el fondo, el fin que se persigue, por supuesto que tiene muchas escenas que están relacionadas con películas previamente filmadas, que han sido proyectadas, y justamente de todos y cada uno de los puntos que tienen que ver con eso es donde tenemos la intervención más bien vemos la intervención de tipo de carácter legal. Hablaba también de piratería y de corrupción, pero si vemos, como ustedes que están estudiando, todos los elementos que tiene la película, pues podemos ver desde temas familiares, sucesorios, de naturaleza penal, por ejemplo, ¿no? el caso de la persona que está siguiendo un proceso, todo lo que tiene que ver precisamente con la forma en la que se hacen los procesos en México, como ejemplo, no quiere decir que sea así, es una parodia, y bueno, pues cada parte se hizo también referencia, por ejemplo, al sistema de seguridad social, temas administrativos como puede ser el uso de suelo del que hablaba Andrés, en fin, muchos temas que si los podemos ir viendo a detalle nos daría esta película para el desarrollo de muchos temas de carácter y de naturaleza legal, más allá de lo que representa en sí la filmación, que es a lo que se refería José Luis. Cada persona que interviene y los que no se ven y que también intervienen resulta una parte importante. Ahora, en cuanto a lo que es la película en sí misma, pues me gustaría que José Luis pudiera hablar un poquito sobre derechos de titularidad, porque cuando hablamos de derechos de autor todo el mundo piensa nada más en un autor y una persona, pero en esto interviene mucha gente, desde el productor, director y todos los artistas, en fin. No sé si puedes comentarnos algo. Bueno, yo antes de entrar, digamos, a particularidades de tipo jurídico, yo les preguntaría más bien a ustedes si conocen los procesos que involucran la producción de una película. Ustedes saben cómo se hace una película,
cómo se divide en etapas los distintos momentos en los cuales intervienen distintos personajes, y porque uno normalmente acude a la sala cinematográfica, prende la televisión y ve una película que empieza con un cartón que normalmente dice Alameda Films presenta, después viene un roller de créditos y después una peli termina y hay otro roller de créditos y asunto termina. Pero ¿alguno de ustedes sabe en qué consiste el trabajo del productor? ¿Qué es el productor ejecutivo? ¿Qué es un productor asociado? ¿En dónde están los trabajos de preproducción? ¿Dónde es la producción? ¿Dónde es la postproducción? ¿Y dónde está la distribución? Entonces, ¿por qué no partimos mejor de algo que seguramente les será muy útil? Porque de cualquier manera, volvemos a la parte legal, los servicios de los abogados inician en la etapa de la preproducción y terminan en la exhibición. Y en todas estas etapas, el trabajo de un personaje como Daniel se convierte en estratégico, empezando, yo les debo decir, primero porque proviene de una familia dedicada a la industria del cine de toda su vida. Su abuelo fue uno de los productores más importantes, más distinguidos, exquisitos, y como persona entrañable, el personaje que fue don Alfredo Ripstein, entre otros, productor del Callejón de los Milagros o El Crimen del Padre Amaro, de la cual yo también tuve no solamente la oportunidad sino el privilegio de participar en la parte legal. Y de ahí hay todo un historial de películas de su abuelo y Arturo Ripstein, el director, su tío, y finalmente una familia involucrada en el mundo del cine. Entonces, para hablar de cine, yo creo que nadie mejor que Daniel. Creo que sería importante primero saber en qué consiste el trabajo de un productor, y de ahí intercalamos con referencias a la parte legal, si les parece, ¿no? Bueno, hoy en día, digo, un poco de lo que estaba diciendo José Luis, yo ya no me imagino hacer una película sin tener este apoyo legal para poder hacerla, porque suena curioso, pero cuando entregas la película al distribuidor, que el distribuidor pues, es el que se encarga de poner las películas en los cines, dentro de los requisitos que te piden, pues te piden una serie de releases o son contratos, que hayas tenido contratos con cada una de las partes. Entonces esto estamos hablando no nada más con la parte importante visual de la película, los actores o el director, sino con los extras, todos los extras que salen están firmados contratos, cualquier diseño de arte está registrado. Son todas esta serie de cosas que nunca sabes si las vas a necesitar, pero las tienes que tener, ¿no? Ellos te piden tener todo este archivo legal, que al final es lo más complicado de juntar, ¿no? A la hora de hacer estas entregas finales. Pero regresando un poco antes, la manera de hacer una película, ¿no? Las diferentes personas involucradas en hacer una película. En nuestra compañía, la gran mayoría de las películas son proyectos del productor o de los productores. Entonces el productor, por ejemplo, voy a poner un caso concreto, El Callejón de los Milagros, que lo acaba de mencionar José Luis. Mi abuelo lee esa novela en alguno de sus viajes y decide que quiere comprar los derechos de la novela para hacer una película. Aquí estaba pues, el gran reto de comprar una novela que era de un premio Nobel de literatura. Entonces coincidió en alguno de los viajes que estaba haciendo él por Europa que la representante estaba en Madrid. Entonces tomó un vuelo para Madrid, se fue y se sentó con la representante de Naguib Mahfouz, que era el escritor, y pues llegaron a un acuerdo y firmó no uno sino dos libros, que era El Callejón de los Milagros y Principio y Fin. Entonces, con El Callejón de los Milagros, pues pensó quién podía ser la persona indicada para poder dirigir la película, y se acercó con Jorge Fons, que anteriormente habían trabajado, y Jorge pues no escribe. Entonces Jorge lo único que pidió es que quisiera colaborar con alguien, y fue Vicente Leñero,
Entonces con Vicente y Jorge se desarrolló la parte del guión, pero Vicente nos entregó 3 o 4 tratamientos que no funcionaban. Era una novela muy larga con muchísimos personajes. Entonces al final Vicente nos entrega un manuscrito como de unas 20 páginas y dice: este es el último intento que hago, ¿no? Ya le traté de dar la vuelta, vamos a ver si este nuevo modelo funciona. Y ahí es cuando Vicente decide partir la novela en personajes y volverla entrelazada entre los capítulos. Entonces, de ahí fue el guión que quedó final. Curiosamente, pues estábamos buscando a la protagonista de una de las historias, que el personaje se llamaba Alma, y mi abuela le dijo a mi abuelo: oye, me dijeron en el salón que hay una muchacha muy bonita que se llama Salma, ¿por qué no le hablas y la ves? Entonces pues, le habló. Salma estaba viviendo, se acababa de ir a Los Ángeles porque estaba empezando a hacer unas cosas allá, y le habló por teléfono y le dijo: sí, pues mándeme la historia y todo. Le mandamos el libro, luego mándeme el guión, y dijo: bueno, pues y le dijo muy claro, le dijo: tienes que venir a hacer casting para ver si nos funcionas para el personaje. Salma viajó, hizo casting igual que otras, fueron como 200 niñas que hicieron casting para su personaje, y se quedó, ¿no? Y fue pues, realmente el primer protagónico que tuvo Salma. Pero siempre fue en conjunto la decisión de los actores entre el director y el productor, ¿no? Porque hay que ver también, por otro lado, la posibilidad comercial de las películas, ¿no? Entonces el esquema en particular, ¿no?, de la idea del productor y juntar a un director adecuado se vuelve muy interesante, porque el proyecto también se vuelve como del director. O sea, no es que contrata uno al director para que maquile la película, sino para que se vuelva parte de él, ¿no? Entonces nosotros les damos realmente toda la libertad creativa, que eso es muy importante para que ellos puedan decidir hacer y deshacer dentro de lo posible, ¿no?, que puedan hacer esta película. Ahora, digo, eso es como la etapa para llegar a la filmación. La filmación, como les mencionaba, pues es la parte más fácil y la más rápida, porque vienes preparando durante meses para llegar al día en que vas a empezar a filmar. La filmación por lo general es de lunes a sábado, aproximadamente son 12 horas al día, con 1 hora para comer. Los sábados son de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y eso pues, se desarrolla durante 6, 7, 8, 9 semanas. Las películas no se filman como las ve uno, no se filman cronológicamente, sino se filman como te conviene en el plan de trabajo. O sea, si te van a prestar este auditorio durante 3 días y sale a lo largo de la película 5 veces, entonces planeas filmar aquí todo lo que tengas que hacer y luego sales y vas a hacer las otras cosas. Esta película en Salvatierra fue muy importante filmarla ahí, y ahí fue donde decidimos que fuera pues, el montaje donde se hizo este cine. Ese cine no existe, es una escuela de gastronomía y es una escuela de inglés. Entonces nosotros decidimos hacer este segundo piso y recrear realmente como eran los cines del pueblo, ¿no?, de antes. Desgraciadamente Salvatierra, y irónicamente, pues es un pueblo que no tiene cines. Hace como 7 años que desaparecieron los 2 cines que tenía. Entonces cuando empezamos a construir pues, estaban seguros que íbamos a hacer un cine, pero pues nada más era la fachada. Entonces toda la parte exterior se hizo en Salvatierra, toda la parte interior de los cines se hizo aquí en la Ciudad de México, se hizo en foros. Fue una película muy complicada porque, como pueden ver, pues, está llena de efectos visuales y de efectos especiales, y está muchos personajes, ¿no? Teníamos mucha gente que realmente nos ayudó, ¿no? Hay muchas actuaciones especiales de gente muy importante que nada más podían un día. Entonces tuvimos que planear muchas de las cosas para el día en que ellos podían hacer este trabajo de filmación. Entonces sí se volvió una filmación muy complicada, pero al final la verdad es de que terminamos en tiempo y en forma desde que se planeó la película.
y toda la postproducción, que es desde el momento en que se termina de filmar hasta que se entrega la película, fue todavía mucho más complicado, porque yo nunca había hecho efectos visuales, digo, de este tamaño. Entonces tuvimos que contratar a 4 casas diferentes que se hicieran cada uno de los efectos. Por ejemplo, una de las casas hacía lo de la marquesina, que se cae la marquesina, y de lo del principio. Otra casa se dedicó a hacer los ojos de los zombies, otra casa, y así, para repartiéndose el trabajo. Entonces ibas viendo cómo iban los avances y de repente había cosas que no funcionaban, entonces teníamos que echar para atrás y trabajo de 2 o 3 meses se iban desechando. Aquí el gravísimo problema que teníamos en nuestra contra era la fecha de estreno de la película, que la distribuidora 20th Century Fox nos dijo el 14 de marzo es la fecha en que se tiene que estrenar. Entonces nosotros pues estábamos realmente luchando en contra de eso. La película la terminamos, yo creo que 10 días antes de estrenar o sea, ya no había manera de poder fallar en absolutamente nada. Al final tuvimos que, se hizo parte del trabajo en India, porque hay muchos cables que están, digo, que no se ven, pero que están borrados. Entonces todo ese trabajo se hizo en India, otro trabajo se hizo en Estados Unidos, de los rayos. De repente se volvió como muy complicada todo esto, y pues toda la publicidad estaba ya echada a andar, entonces no podíamos no estrenar, ¿no? Porque pues, digo, se genera un plan de publicidad para estrenar un día, pero bueno, digo, logramos llegar a estrenar en la fecha en la que necesitábamos, y los resultados, digo, fueron bastante satisfactorios. Fue interesante la reacción del público, y pues no sé, ¿qué otra cosa quieres? Pues la experiencia de trabajar con el Wii. Bueno, yo a Andrés no lo conocía. Cuando ideamos esta cosa de hacer una película como de parodias, una especie como de scary movie, de este género que en Estados Unidos es muy común, que se parodien géneros de películas, pues yo dije, pues yo creo que la persona indicada, ¿no? y el mejor comediante que tiene este país pues es Andrés, justamente. Entonces yo no lo conocía por medio de un amigo mío, le pedí que me pusiera en contacto con él, fui a su oficina, muy amablemente me recibió inmediatamente, le planteé la idea que teníamos y me dijo, déjame pensar, ¿no? Yo nunca he escrito un guión, me dijo, déjame pensar de qué se trata, y como a las 2 o 3 semanas me dijo, está bien, me interesa mucho entrar al cine, ¿no? Y él me pidió que quería que Armando Vega Gil, con quien escribe muchas de sus cosas, también participara en el guión, y que tampoco conocía yo a Armando, y de ahí pues, se generó esta mancuerna de ellos dos. Poquito tiempo después se incorporó Emilio Portes, que fue el director, porque empezamos a desarrollar, y le dije, oye, necesitamos traer ya un director para que pues, pueda encaminar hacia dónde van las cosas, y Emilio también entró en la coescritura de este guión, y fue un proceso muy largo, la verdad, fueron 3 años y medio de ir y venir del guión, fueron 20 y tantos tratamientos. Era un guión muy complicado, ¿no? Porque había que entrelazar todas estas cosas, que entraran como orgánico. Hay muchas cosas también que salieron de la película, ¿no? Que están en el Blu-ray o una cosa así, hay muchas escenas que pues ya no estaban, ¿no? De actores importantes que nos ayudaron y todo, pero pues esto pasa muchas veces, ¿no? Lo importante es la película, y si hay que cortar para que pueda contarse, pues ni modo. Y la experiencia, y Andrés no iba a actuar en la película, nada más era guionista, pero cada vez que teníamos las lecturas del guión, ¿no? Pues como que decíamos, a ver, bueno, tú vas a ser Archibolo y yo voy a ser Omar y todo, y él siempre pedía ser Don Juan, ¿no? Entonces él se ponía en su personaje, y entonces ya cada vez que teníamos esta lectura, pues ya no nos imaginábamos a alguien más. Entonces un día le dijimos a Andrés, oye, yo creo que tú tienes que ser Don Juan, ¿no? Porque ya no visualizamos. Y dijo, no, pues ustedes
pidieron para que entrara por guionista, pues no como para el actor, y él tenía muchas ganas de entrar al cine por primera vez con algunos de sus personajes icónicos, ¿no? Con el Dr. Chunga, con Ponchito, con cualquiera de estos personajes, pero lo pudimos convencer, ¿no? Para que vea de qué se trata realmente hacer una película, y más con un personaje pues totalmente nuevo, que es un personaje que la gente no tiene esta empatía con él, pero sí lo quieres, ¿no? Porque pues representan muchos de los personajes que odiamos de este país. Entonces aceptó estar en la película, y es una persona súper profesional, la verdad. Para él estaba muy contento de estar trabajando con toda esta gente alrededor de él. Le gustaba mucho observar y aprender de todo lo que estaba pasando, porque él observa y digiere mucho todo esto y los apunta y todo. Entonces todo esto era un aprendizaje muy importante para nosotros. Déjenme platicarles muy rápidamente. En la preproducción normalmente tenemos un contrato inicial con quien es titular de los derechos de un libro, cuando hay un libro sobre el cual se basa la película. Primer contrato de adaptación, después con los escritores, después firmamos un contrato de la casa productora con los distintos inversionistas participantes de acuerdo al régimen de financiamiento que la película eventualmente vaya a tener. Una vez que está estructurada esta primera parte, tenemos un contrato con el director, después tenemos un contrato con el cinefotógrafo, después que hay una elección de más o menos el elenco con el que se va a trabajar, se hacen contratos que involucran sesiones de derechos y relaciones de índole normalmente laboral. Cuando empieza la etapa de filmación, tenemos todos los contratos de actuación firmados con todo el talento, pero tenemos esos mismos contratos firmados con escenógrafos, y posteriormente requerimos contratos con todos los trabajadores de la película, en donde hay desde choferes, personal técnico, manual. Tenemos contratos de locaciones, todo lo que implica la renta de foros, de lugares. Cuando la película finalmente se termina de filmar y entramos en la etapa de postproducción, empezamos con contratos de sincronización audiovisual. Después empiezan los contratos o la negociación de los contratos de distribución. Durante todo ese proceso hay contratos con el editor de la película, con el ambientador o el supervisor musical, y después empieza una etapa complicadísima que es la que tiene que ver ya con lo que concierne propiamente a la exhibición comercial de la película, la negociación internacional. La cantidad de contratos de que se conforma una película es verdaderamente escandalosa, lo que ustedes no se pueden imaginar, y va mucho a la par del desarrollo mismo del proyecto. Entonces, cuando Daniel habla que esto empezó hace 5 años, es que hace 5 años platicábamos ya de los modelos de negociación que la película en particular tendría necesariamente que tener. Todas las películas son distintas. Se los digo simple y sencillamente porque parecería que filmar una película es recibir un cúmulo de contratos que después se puede utilizar en otro proyecto. Si así fuera, Daniel y yo no tendríamos casi 20 años de conocernos, que habría ya modificado todos. No, cada proyecto es una estrategia legal distinta desde el día 1 hasta el último día, y hay evidentemente temas de índole confidencial que no se pueden comentar, en temas de negociación de la distribución y los distintos tiradores que estuvieron a punto de cerrar y razones por las cuales finalmente no se concretaron esos proyectos. Pero lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista legal constituyen las experiencias jurídicas más ricas, porque van ustedes a trabajar con contratos que involucran derecho de autor, que involucran derechos de intérprete, que involucran transmisiones, que en muchas ocasiones tienen que tener condiciones específicas atendiendo a los medios de explotación, que involucran relaciones laborales, que hay temas administrativos, porque una película es la suma de muchas cosas. Y quizá una de las partes más complicadas, y ahí Hugo, como yo y como Daniel, jugamos un papel siempre muy importante, es que cuando se entrega la primera copia por parte de quien hace la edición de la película, nos sentamos en salas más pequeñas que esta, bloque en mano, con un time code que nos sirve para ver exactamente cada segundo, cada minuto de la película, para detectar en dónde apareció algo respecto de lo cual no tuvimos, oportunamente la visión de adquirir el derecho, que
que si apareció una fotografía atrás y en esa fotografía aparece una persona, si tuvimos eso, si aparece una música que se oye en el fondo, si se plancharon los derechos, si prendieron una televisión, hay una imagen, si se obtuvo ese derecho. Es decir, hay cientos de detalles en una película que para todos los que nos sentamos a aquel lado pasan absolutamente desapercibidos, pero que es el trabajo cotidiano de verla 20, 30, 40 veces hasta que uno queda totalmente satisfecho, y después, cuando uno cree que ya la vio, entonces compra un seguro que se llama I&O, que es errores y omisiones, porque si se nos hubiera ido algo, tenemos que tener un seguro que de alguna manera nos ayude ante errores inadvertidos que pudieran lesionar derechos de terceros. Entonces, lo que ustedes ven es una obra audiovisual, y las obras audiovisuales están protegidas en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, entre otras. Por eso, esta combinación que ustedes ven hoy aquí, pues es la que hace que muchos de los proyectos funcionen, aunque normalmente de los únicos que se hablen sean de los que ponen la plata, ¿no? No, pues, ¿cuántos, más aproximadamente cuántos contratos se firman para hacer esto? Mira, Tenemos por lo menos 250 personas trabajando diario. más o menos, en total una película de este tipo debe ser unos 60, 70 contratos. Y ya más, bueno, no me refiero, o sea, no, en tipos de contratos debemos de tener unos 20, 25 contratos. En volumen, muchos más, porque son demasiadas las personas que intervienen. Y sobre la marcha te van pidiendo contratos total, absolutamente inverosímiles. O sea, de repente, porque alguien prestó un animal para la película, con esa persona hay que suscribir un contrato. No es que el perro tenga derechos, simple y sencillamente que hay que prever la situación de la aparición y lo que pudiera derivar del empleo de animales o de lesiones, etc. Entonces, perdón, yo tengo una duda. Ahorita el señor también comentaba que la compañía, en este caso Century Fox, por ejemplo, les pone una fecha en la cual se tiene, por decir, tiene que estrenarse la película, pero suponiendo, pues, fuera el caso, ya tuvieran la promoción, la fecha, y no pudiera en este caso el productor tener la película para esa fecha, ¿qué consecuencias puede tener el no haber cumplido para el productor? Pues digo, para empezar, pues ya sabes, pero... Para empezar hay una cosa contractual justamente que establece la fecha en la que se tiene que entregar la película, que por supuesto no es una semana antes de que se estrene, ¿no? Ellos te piden tener, el contrato que teníamos con ellos era para entregar la película en enero, aunque se estrenaba en marzo la película. Y justamente yo en enero pues me doy cuenta de los problemas que teníamos, principalmente de todos los efectos visuales que no estaban saliendo bien. Fui y me senté con ellos y les dije, oye, la verdad es que yo necesito que me digan la fecha más cercana al estreno en que les puedo entregar, porque no puedo cumplir la fecha o sea, no me esperé hasta que se cumpliera ese momento, sino previo me fui a sentar con ellos para negociar una fecha y me dijeron, oye, ¿sabes qué? El 20 de febrero podemos. Digo, que no haya una cosa contractual que yo estuviera fallando para que de eso se puedan agarrar, para que puedan derivarse en muchas cosas, ¿no? Realmente el 50% del cine de hoy en día lo hacen los abogados, entonces quieres que estar al margen de la ley y cumplir con las cosas, porque digo, yo creo que un contrato pues lo firmas, o sea, muchos de esta gente que sale y todo, pues, son amigos míos, ¿no? Les puedo hablar por teléfono y decirles, oye, a Kate, ¿no? A Kate le hablamos por teléfono, y vino, no podía y luego sí podía, entonces vino un día y me dijo, yo puedo filmar tal día, entonces tuvimos que montar y era el mismo día que podía Chabelo, o sea, fue muy complicado, ¿me entiendes? Pero pues, tengo esta cercanía con ellos, pero un contrato yo creo que lo firmas y lo guardas en un cajón hasta que sucede alguna cosa de estas, ¿no? Y quieres tener el contrato firmado y quieres estar realmente dentro de la legalidad y que cumpliste, ¿no? Y no nada más eso, porque pues, mi interés es hacer otra película y volver a trabajar con 20th Century Fox o trabajar con algún otro estudio, entonces pues eso también me va en tu récord, ¿no? Que cumples, que no cumples, que... Hay un tema que está relacionado. Sí hay penalizaciones en los contratos. Y creo que es importante que sepan que una vez que la película termina, el productor se desprende de los derechos en su totalidad y se los transmite al distribuidor.
Es decir, Daniel hoy está totalmente desvinculado legalmente de la película por el plazo que se pactó con la distribuidora, que se convierte en el titular de los derechos de explotación, y por lo tanto para esa distribuidora es muy importante que la entrega se dé exactamente en el tiempo pactado, porque empieza la campaña finalmente de explotación comercial, de las cuales ellos evidentemente tienen que buscar. Y tomen en consideración algo que, es decir, esto nadie se los va a decir normalmente en un foro universitario. En México hay 4.052 pantallas. Sí, o sea, no es que sean, bueno, hasta hace la semana pasada eran 4.052 pantallas. A lo mejor ya Cinemex abrió, Cinépolis abrió 11 más, pero había 4.050 pantallas, ¿ok? Esta película estrenó 1.200 pantallas en la República Mexicana, es decir, ocupamos el 27% de todos los cines, es decir, pantallas, me quiero referir a pantallas del país. Sí, porque una cosa son completos y otra cosa son pantallas. Aquí estamos hablando de pantallas donde la gente se sienta a ver. Eso implica que hay que entregar 1.200 copias de la película, y 1.200 copias no se hacen de un día para otro. Y no solamente hay que entregarlas, hay que enviarlas a las plazas, porque el cine no está concentrado en la Ciudad de México. Hay que cargarlas, es decir, ingestar la película dentro de los servidores del cine para que se dé la proyección. Entonces todo eso implica plazos que suponen penalizaciones económicas cuando no se cumplen, porque hay consecuencias económicas para los propios distribuidores. Y ustedes también consideren que un distribuidor establece un programa de exhibición con las salas de exhibición para que la película quede en determinadas salas, en determinados horarios. Si uno no llega exactamente el día que debió llegar, se pierde el turno, porque hay otras que vienen atrás. Y ustedes saben que, bueno, la pantalla en México la domina preponderantemente el cine norteamericano. Entonces, perder el turno contra una película americana es perder muchos meses de oportunidad para estar exactamente en el cine, en el complejo adecuado. Y los estrenos no son casuales, obedecen a la época del año, al tipo de película, al público que va a ir. O sea, ustedes no estrenan una película de niños normalmente en el mes de septiembre, cuando empezaban las clases. Entonces siempre tienen que buscar el momento más adecuado para poder hacer este trabajo de colocación. Exacto, ¿qué es ese trabajo de distribuidor? Sí, que inclusive los distribuidores planean hasta 2 o 3 años con anticipación el estreno de las películas. Existe una, pues es como una tabla que se maneja entre todos los distribuidores, que es el competitive release, que significa básicamente de dime qué día vas a estrenar tus películas, ¿no? Para que entonces se puedan planear y no poner 2 películas grandes el mismo día. O sea, no quieres poner Toy Story 4 el mismo día que sale Río 3, el mismo día que sale Kung Fu Panda 3. Entonces se tiene que ir planeando todos los estudios de cuándo se van teniendo las películas, para que puedas ir tú viendo, pues este fin de semana me conviene porque es un fin de semana largo, porque el lunes no se trabaja, entonces tenemos más días para atraer a la gente. Entonces, hoy en día, yo vi ayer o antier ya películas para el 2016 y 2017 ya programadas en esta fecha se va a estrenar esta película, cuando las películas a lo mejor todavía ni se hacen, pero ya tienen bloqueadas las fechas por miles de razones, y básicamente es porque es la mejor fecha para esa película estrenar. Y definitivamente son 2 fechas que son las más peleadas, que es verano y las vacaciones de diciembre, ¿no? Y más todavía verano, porque ahí cada semana se estrena 1 o 2 películas muy grandes. Puede haber muchas historias en relación con eso. ¿Ustedes saben por qué le dicen cácaro? Porque por ahí en los años, eso me lo contó mi suegro hace unos pocos días, mi suegro tiene 80 años, así que debe saber de lo que habla. Por ahí en los años 45 más o menos, en alguna sala en la colonia Roma, el proyectista de la película, el que ponía los rollos finalmente, estaba cácaro en la cara. Entonces, sí, cacarizo. Entonces, cuando la película pasaba mucho con el celuloide, se atoraba en los proyectores, le gritaban cácaro, refiriéndose al cacarizo, y de ahí se quedó la expresión de cácaro. 2 preguntas para Daniel: ¿por qué las películas se empiezan a filmar los lunes? Eso es algo que normalmente nadie sabe.
O sea, no empiezas a filmar martes ni miércoles, no, empiezas los lunes. Antes sí era los lunes, hoy en día no. Hoy en día no, porque hay películas que a lo mejor requieren de un domingo, que si se puede, si se filman en las calles, una cosa así, entonces se cambia el día. Entonces a lo mejor el día de descanso puede ser el lunes y se trabaja un domingo. Okay. ¿Cómo se contabiliza el estreno? ¿Cuándo estrenas y cuándo haces tu primer corte? ¿Y qué pasa después de un primer fin de semana que no fue exitoso o que fue muy exitoso? O sea, estrenas, hoy en día ya se estrena aquí en México los jueves. Pero hasta hace muy poco Hasta se hace estrenaba muy poco, los viernes. solo los viernes. Sí, y antes se contabilizaba viernes, sábado, domingo y lunes. Los 4 días se contabilizaban. Ahora nada más es viernes, sábado y domingo. Y el viernes, más bien, si estrenas el viernes, el sábado a las 4 de la mañana, ya sabes cómo le fue a la película. Pero, ¿qué importa cómo le fue? Porque eso... Importa porque la permanencia en las salas viene de ese fin de semana, porque justamente viene otras 2, 3, 4. En México están estrenando en promedio entre 6 y 8 películas a la semana. Entonces, buscar espacios, solamente ahora sí que sobreviven los más fuertes. Entonces, a la película no le fue bien el primer fin de semana. De 1000 salas de pantallas en las que estaba, es probable que reduzca a 600 pantallas. Y el siguiente fin de semana pues está en 200 pantallas. Sin embargo, si una película tiene muy buena respuesta con 1000 salas, es probable que, es decir, hay ocasiones, no solamente continúa, sino que hay veces que invierten en 200 o 300 salas más para aprovechar el momentum. Es decir, es bien importante. Acuérdense que la vida, la ventana de las películas hoy, 4 semanas cuando mucho. 4 semanas, y entonces en ese ciclo se tiene que hacer toda la plata posible. Si no la logran, se va para abajo. ¿Cómo se distribuye un boleto de cine, Daniel? Sí, para es que este es algo que yo no sé si sepan cómo se distribuye un boleto de cine, ¿no? Pero pregunta. De la distribución, pero por ejemplo, ahorita la de nosotros los nobles y la de esta pena de red, no me acuerdo cómo se llama ahorita, o sea, tuvieron mucho éxito. Pero entonces, o sea, ¿eso qué refleja? Que a México le gusta, o sea, tener una temática, como que al público mexicano le gusta tener una temática, pero dirigida como que, o sea, los valores o lo que se está viviendo ahorita, que será la violencia, todo eso. Mira, la verdad es, yo tampoco nunca había hecho una comedia. Esta es la primera vez que hago una comedia. Y en este momento yo tengo ganas de seguir haciendo comedias, ¿no? Tengo ganas de seguir haciendo películas que la gente pueda realmente irse a divertir un rato. Creo que es importante que haya esta pluralidad de temas, ¿no? Creo que desgraciadamente el momento en que estamos viviendo tan violento, las películas con alto grado de violencia pues no son tan bien recibidas como las películas donde la gente es una película aspiracional, o es una película más familiar, o es una película donde la gente realmente se va a desconectar 2 horas. Pero pues, o sea, ha habido también muchas comedias de después y muchas cosas más familiares de después, de Nosotros los Nobles, y de que no han funcionado, y otras que sí han funcionado, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver pues, la historia de lo que se trata, de los actores, ¿no? Que haya esta conexión con el público. Y pues creo que eso es, creo que cada país de repente ve esos resultados que son muy directos de lo que está uno viviendo. Yo me acuerdo, fuimos a presentar la película Daniel y Ana, que también produje en el 2010 o 2011, fuimos a Estocolmo, entonces presentamos la película, en lo que terminó, de repente la película, alguien del público nos dijo, qué bueno que nos traen estas películas, ¿no? Tan violentas y tan fuertes y todo, porque pues aquí no pasa nada, en este país no pasa nada. Entonces, pues o sea, es muy, muy diferente. Entonces, no existe una fórmula de qué es lo que va a funcionar. Eso está increíble, porque nada más uno se dedicaría a hacer éxitos, ¿verdad? Pero sí creo que ahorita el momento del cine mexicano está como más enfocado hacia las comedias y hacia un cine más ligero, ¿no? Acercándose al público. Bueno, la duda yo siempre he tenido, ¿cuál es la diferencia entre el productor ejecutivo, productor asociado y yo que está por demás? Y otra,
estas películas más chistosonas que nos hacen reír, en cualquier grado, en este caso es una parodia, pero ¿por qué eso no baja a televisión? Y la otra, ya que son más legales, por ejemplo, cuando hay pues ya un litigio en sí, cuando de pronto algo se fue en los contratos de estos películas, Ian Rock, por ejemplo, ¿dónde se litiga? O sea, porque pues, son películas que se graban en todos lados, ¿no? Donde, digamos, que son de litigio. Bueno, la diferencia de los productores es también muy reciente, todas estas 27 diferentes títulos, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo me decía, es que en mi época no ser el productor, se acabó, ¿no? Que el productor, ahora pues no está el productor, que en este caso es básicamente el que origina el proyecto, o en este caso en particular, que se originó el proyecto, quien se encarga del desarrollo de esto y de conseguir el financiamiento para poder hacer la película. El productor ejecutivo pues, es el que ejecuta, el que está ahí presente, es el que ve que se cumplan todas estas cosas y todos estos tratos y todas estas negociaciones. Es más el ejecutivo, es el que está presente ahí. El ejecutivo, el productor ejecutivo, por ejemplo, en Estados Unidos, es más una figura como emblemática que ayuda a conseguir que por él se consiga algún financiamiento, pero no se involucra tanto allá. Productor asociado es un productor que ya sea que invirtió algún dinero o con su trabajo, ¿no? Entonces se vuelve un productor asociado. No, por lo general no tienen decisiones creativas ni nada, o sea, son más bien como por el lado, exacto, el lado financiero. Los coproductores son pues, más que nada a veces empresas que lo que hacen es donar su trabajo como una especie a cambio de una participación dentro de la película. Luego existe esta figura que puede también confundir mucho, que es diseño de producción, que no tiene nada que ver realmente con el producir de los otros ámbitos, sino el diseño de producción es todo el arte que ven en una película lo hace el diseñador de producción, el director el diseñador de producción, y es como el jefe del departamento de arte, el departamento de vestuario, para que lleve una uniformidad todo, ¿no? Es como la cabeza de esa parte, que es el diseño de producción. Pero eso es diferente a producción, ¿no? Y existe también coordinador de producción, que eso es que está coordinando en el set que las cosas se lleven a cabo. Está también productor en línea, que es ya ni sé bien qué es lo que hace, pero o sea, hay muchísimos rubros, ¿no? O sea, yo cuando entré a producir, por ejemplo, era mi abuelo, que era el productor, el gerente de producción, que era Gerardo, y yo, que era el asistente del asistente, ¿ya? Entre los tres se hacían la película. Hoy en día son 18, ¿no? En cada uno de los grupos. Con respecto a la película de Daniel y Ana, bueno, esa estuvo un buen rato en la Cineteca, me parece, estuvo relativamente un buen rato, pero en cines comerciales casi no estuvo. ¿Cómo es el proceso en el que se limita hacia dónde se va a dirigir el contenido de las películas? Por ejemplo, ¿cómo se decidió que estuviera en la Cineteca? ¿Y cómo es que en el cine comercial, o en Cinemex, Cinépolis, toda esta cadena de cines no estuvo? Digo, la idea siempre es llegar a un cine más masivo, ¿no? La idea, por supuesto, es estrenar y que la película se estrene. Digo, hoy en día ya nada más son dos cadenas de cine, efectivamente, Cinemex y Cinépolis. La Cineteca siempre ha proyectado pues, un cine pues, paralelo a lo comercial, pero la idea pues, siempre fue estrenar en los tres lugares simultáneamente. Por supuesto, el público de la Cineteca es el público más cercano hacia el público que tenía la película por la temática y por cómo estaba desarrollada. Y entonces esa película, pues, que no se quedara más tiempo en las salas comerciales, pues fue más decisión del público, ¿me entiendes? Más que de nosotros. Y en eso, pues es algo que no puedo hacer, por eso siempre uno dice, vayan el primer fin de semana, porque eso es lo que va a
detonar que la película continúe o no continúe. Y en la cosa en la Cineteca es, el público es muy leal, ¿me entiendes? Entonces la gente sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo. Y entonces ya saben que son casi como por meses. O sea, un mes se va a quedar esta película, entonces... Y como no hay tantas opciones, o sea, hay una Cineteca, entonces ahí es donde lo tienes que ver. Sí, Fernando. Con el crimen del padre Amaro, ¿qué tan fuerte, qué tan severa fue la presión del clero? ¿Y a la larga esto ayudó mediáticamente en la película? Mira, sí había una presión, ¿no? Por supuesto. Era una situación que vivía el país muy interesante porque estaba el PAN, que estaban con esta bandera de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, siendo un partido de ultraderecha, para nosotros nos benefició esa situación porque no iban a poder prohibir una situación de exhibición. Pero coincidía el estreno de la película original, era en junio, que era la visita del Papa también, ¿no? Digo, así se planeó. Y realmente las visitas del Papa creo que se puso como después, ¿entiendes? Entonces, lo único que nos habían pedido era si era posible cambiar la fecha de estreno, ¿no? Porque pues, ¿cómo podía hacer esta cosa así? Y se cambió la fecha a agosto, pero luego surgieron una cantidad de grupos en contra de la película que decidieron que lo mejor era tratar de parar la exhibición, que pues, no contaban que realmente que era la mejor promoción que podía tener la película, ¿no? Y eso fue lo que el resultado, ¿no? Por parte de RTC existe, que yo sigo diciendo que es real esta situación, que existe una censura en México, porque no puedes exhibir una película si no está clasificada por RTC, ¿no? Que en otros países la clasificación es opcional, nada más es para que el público quede informado de qué clasificación son las películas, pero aquí los cines tienen prohibido exhibir una película si no está con la clasificación de RTC. Entonces, lo que al final significa que si no te doy la clasificación, pues es una censura. Entonces, existe un reglamento que opera de cuánto tiempo tiene que tardarse una autorización comercial. No teníamos, no recuerdo si eran 10 días lo que estipulaba, y teníamos 3 semanas o algo así sin tener ya la autorización de exhibición. Y tuvimos una junta en RTC, porque fueron los 25 años de RTC, y me acuerdo muy bien porque Pedro Armendáriz nos habló por teléfono y nos dijo: oye, tienen que ir a esta cosa porque pues, no tenemos todavía la autorización y es el momento perfecto. Pedro era un gran embajador de todas estas cosas, de los problemas y todo, y de juntar y resolver. Entonces dijo: tienen que ir tú y tu abuelo a estar a RTC porque va el secretario Krill, y ahí es el momento donde se le tiene que decir que no tenemos la autorización. Entonces pues, fuimos para allá y mi abuelo, que era un gran conversador, ¿no? Pues, llega Pedro y le dice: Santiago, te quiero presentar al señor Alfredo Ripstein y todo. Entonces mi abuelo pues, le empieza a platicar de que él conocía una familia Krill de Chihuahua, porque mi abuelo era también de Chihuahua, y de repente estábamos en 15 minutos y pues seguían platicando, y pues, yo veía que pues no le decía, yo ya se le había hasta olvidado tenía que decir, y yo entré y le dije: y nosotros también somos los productores de El crimen del padre Amaro, la cual la autorización está en trámite todavía aquí en RTC, que ya se pasó 10 días. Entonces, a ver cómo está la cosa y qué pasó. Y al día siguiente nos mandaron la autorización de RTC. Y la otra forma de censura es que cuando tú tienes una expectativa por una razón de auditorio, de audiencia, para un público mayormente de 15 años para arriba, la clasificación C. Y entonces con eso te reducen enormemente la audiencia potencial que va a ver tu película. Entonces siguen siendo mecanismos a través de los cuales, digamos, a elección de quien esté a cargo de la oficina en turno, por ahí van modulando un poquito lo que es B, B15 o C o D.
son informativos, Sí. únicamente. C y D son restrictivos. Son restrictivos y la sala está obligada a verificar que la persona que asiste a una película C tenga más de 18 años de edad. Tú puedes llevar a tu hija a una B15 si tiene 12 años, porque tú te haces responsable de tu menor. Pero en una película C es restrictivo y obligatorio para la sala observar. Entonces, la forma en que se censura hoy, además del contenido que evidentemente sigue pasando, es a través de la clasificación. Bueno, tengo entendido que existe un sindicato de actores y actrices. Ustedes que están desde el lado administrativo, de producción, en el área legal, ¿cómo se convive con esas asociaciones? ¿Es un sindicato como tal? ¿Es más armoniosa la relación o ha tenido problemas? Mira, esta ventanilla legal, la ANDA, esta Asociación Nacional de Actores, es un sindicato de actores que corresponde a la sección 49 del ¿es el STPC? Sí, creo que es la 41, ¿no? Sí, es la sección 41 del STPC, que es el Sindicato de Trabajadores de Películas Cinematográficos. Entonces, prácticamente todas las películas que se filman en la República Mexicana suelen contar con la fuente de trabajo de ese sindicato, que agrupa en realidad a la inmensa mayoría de los trabajadores actores con los que tú normalmente tendrías, digamos, interés en participar. Es el mismo grupo de actores que trabaja para Televisa, o para Televisión Azteca, o para la inmensa mayoría de las producciones que conoces. Entonces, es una relación que normalmente se da a través de la firma de un contrato colectivo de trabajo, en donde se establecen las condiciones de trabajo, son condiciones de trabajo de los trabajadores actores, es decir, en su faceta laboral, regulados por la Ley Federal del Trabajo, y en donde básicamente se definen los horarios de trabajo, el monto de las prestaciones, seguridad social. Hay un delegado que acude todos los días de la filmación a hacer el registro de quienes estuvieron, a qué horas llegaron, a qué horas se fueron, que se pague la jornada de trabajo. Es una relación, la verdad es que muy armoniosa, suele ser, es decir, suele ser una entidad que colabora de una manera natural y lógica en los procesos de producción, porque tiene interés que esa fuente de trabajo se mantenga, y tú como productor pactas y negocias con el actor, ya no el trabajador actor, el contrato de prestación de servicio que trae aparejada una cesión de los derechos de interpretación artística a cambio del pago del diferencial de lo que naturalmente le debes de pagar. Por darte un ejemplo, un actor estelar pudiera tener a lo mejor un salario 1000 días por cada sesión de trabajo. Te estoy dando una cantidad ficticia, cuando en realidad ese actor, muy probablemente por la participación en esa película, en las 9 semanas, 10 semanas de filmación, perciba 250, 300 o 400 mil pesos. Entonces, vía sindical a lo mejor tiene el 30%, vía relación directa con el productor tiene el 70% restante de su salario. Yo creo que hace falta, o quienes, bueno, tal vez no es una pero quienes interrumpen o estorban en que México pueda volver a tener un siglo de oro, o México pueda volverse una potencia no solo en producir las películas materialmente, sino en hacer las películas, o sea, en producirlas, pero con el personal mexicano, los actores mexicanos. Mira, yo creo que ahora se están produciendo muchas películas. La verdad es que este incentivo fiscal, que en su momento fue el artículo 226 y ahora es el 189, que permite a las empresas parte de su ISR destinarlo a la producción cinematográfica, ha detonado definitivamente el mayor producción de las películas. Yo creo que no podemos comparar la época esta de oro del cine en los 40s y los 50s, porque pues, nuestro cine era el predominante en toda América Latina. En los 40s en Estados Unidos había puro cine que se hacía de guerra, entonces lo que llegaba era diferente. La distribuidora que manejaba las películas era de los productores, entonces ellos se encargaban de distribuir sus películas, y los cines pues eran de COTSA, que era del gobierno, entonces eran muchas cosas que favorecían la exhibición del cine. Hoy en día pues
lo que decía yo hace rato, la gran cantidad de películas que hay cada semana de estreno es lo que compite con, ¿no? Lo único que nosotros tenemos que seguir haciendo es películas con una calidad y un estándar realmente internacional, porque digo, hay películas que son dedicadas nada más al público mexicano. Por ejemplo, la que vimos hoy pues es una película mexicana, ¿entiendes? Esta película en Francia no lo van a entender, ¿no? Y así fue como se planteó desde el principio, pero sin embargo tiene pues, la misma calidad y la misma factura que cualquier otra película y el mismo cuidado, ¿no? Aunque se planteó que el mercado era mexicano. Entonces la competencia es mayor, porque hay muchos países que están haciendo un gran cine, la verdad. También nos llega poco cine extranjero, ¿no? Con la cantidad de buenas películas, pero porque los estudios pues, tienen esta gran cantidad de películas que ellos mismos están produciendo, que quieren que se exhiban, que son las que realmente tienen la penetración con el público, ¿no? Entonces, si es el volumen, por la cantidad de volumen de películas que se hacían antes, pues creo que ahorita estamos en esa cantidad de volumen, ¿no? Muy similar, 200 películas o 260 películas, que es muchísimo. Pero también creo que lo que tenemos que hacer es más películas que puedan conectar con la gente, ¿no? Películas, como lo platicamos hace poco. Creo que ahorita lo que está funcionando son las cosas de comedia, y hay géneros que siempre funcionan, ¿no? El género de terror es un género como que el público, la gente le gusta muchísimo. Quisiera hacer una pregunta, porque veía gente que... Sí. Bueno, paso para ahí. No, que tiene que ver con la película y que lo tratamos en su momento. Hay varios artistas que pues, yo creo que la mayoría de ustedes ni conocen. ¿Cuál fue tu idea de invitarlos a la película? En el caso de Jorge Rivero y algunos otros. El caso de Jorge Rivero, en particular, pues Jorge fue un ícono de los 60s aquí en México, ¿no? Fue un sex symbol muy importante y se retiró del cine hace como 30 años, mejor decir, 20 años, que ya no es 18 años, que ya no hacía nada aquí en México. Entonces, cuando salió este personaje que escribió Andrés, que era pues, el pajarero, ¿no? De la película porno que de repente ponen, pues dijo, claro, sería increíble tener a una persona como Jorge Rivero, ¿no? Que era, pues eso, era un sex symbol. Entonces, pues, yo tampoco conocía a Jorge, pues conseguí su teléfono, y pues le hablé por teléfono a Jorge a Los Ángeles, y me dijo, bueno, ¿y de qué se trata la película? Yo medio le conté y me dijo, bueno, Daniel, yo tengo más o menos 17, 20 años de no hacer una película y de no estar en México. Quiero que me digas lo que me vas a ofrecer, que no me vaya como a demeritar o que no me vaya a hacer de menos. Entonces yo todavía no le contaba pues, que quería que hiciera de un actor porno en una película. Entonces yo me acuerdo que sudaba por teléfono y le digo, no, porque mira, la película es una parodia y entonces le daba yo vueltas y le digo, ¿cómo le digo, no? Que va a salir. Entonces le dije, mira, aquí está junto a mí el director. Entonces le pasé a Emilio y Emilio pues muy elocuente le digo, no, pues mira, se trata del pajarero, que es un personaje divertidísimo y bueno, se lo creció y todo. Entonces le dije, mira, a ver, mándame el guión. Entonces ya le mandamos el guión y yo creo que no le entendió la mitad de lo que había leído, pero nos dijo, sí, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Y vino para acá y estuvo, pues, fue muy divertido porque vino 3 o 4 días y lo único que me dijo fue, oye, lo único que te pido es que me invites al estreno, ¿no? Es lo único que te pido, pues, por supuesto que sí. Pero sí fue muy difícil el plantearle su personaje a Jorge Rivero. Digo, por supuesto, si no lo conocen, pues no pasa mayores, porque el chiste es que pasa una película porno dentro de este festival de cine, pero los que sí conocen a Jorge Rivero, pues de repente dicen, mira, sex symbol. Bueno, si ya no hay otra pregunta, ya la última que te hago yo. ¿Cuánto es el porcentaje que les dan por cada boleto que venden? ¿Ves? Oye,
pagan las salas, ¿no? Para que salga la película. ¿O? No. Es que eso no sabía. Mira, en grandes rasgos a un productor le toca como el 17% del precio del boleto, de $1, o sea, 17 centavos. La taquilla se divide entra $1 a la taquilla, el cine es el primero que se cobra, ¿no? Por supuesto. Ellos se quedan pues, entre un 50, 55, 60, 65% de ese peso. Lo que queda se lo dan al distribuidor de la película. El distribuidor de lo que queda se queda con pues, entre un 20 a un 30%, y lo que sobra entra realmente a pagarse los gastos que fue para el lanzamiento de la película hasta que se recupera todos los gastos, ¿no? Los espectaculares o la televisión, pero en el supuesto de que ya está todo esto recuperado, lo que sobra después de lo que se queda el distribuidor es lo que pasa al productor, que te digo que es entre un 17 y un 20%. Es mínimo. No, bueno, es que todo el mundo cree que los productores se hacen ricos con las películas, y yo les diría, los más ricos de este país son los exhibidores, los cines, porque de cada boleto de 60 pesos ellos se quedan con 35 o 40, más o menos. Después el distribuidor se queda con 25, 30. Claro, el distribuidor tiene que amortizar todos los costos, inversión que hace, multiplicación de copias, publicidad y demás, que se los carga el productor. Entonces, cuando una película cuesta, un dato muy rápido, una película que a un productor le cueste 20 millones de pesos, en realidad esos 20 millones se convierten en 25, 26 o 27 por las copias que tienen que pagar, por la publicidad que tienen que pagar. Entonces la cuenta del productor empieza en menos 27 millones de pesos. Si por cada boleto vendido le tocan 17 centavos en promedio, hagan la cuenta cuántos boletos se tienen que vender para que con 17 centavos se recuperen 27 millones de pesos. Son muchos. Entonces resulta que el número de asientos que hay que vender para que el productor amortice y gane es muy superior, en inmensa mayoría de los casos, al número total de personas que acuden a la sala cinematográfica en todo el ciclo. Entonces la película no se compone de la vida en sala, sino de las múltiples ventanas de explotación que se van sumando a la sala. Se cierra la ventana cinematográfica, pero se abre la ventana de video. Y con la ventana de video se abren otros mecanismos de explotación, como son video bajo demanda, películas en pay-per-view, como utilización en aeronaves, que hoy va muy a la par de los estrenos en sala, y cierras con renta normalmente, que dura ya a perpetuidad, renta y venta de películas. Entonces tienes que apostarle a que tu ingreso sea el mayor posible en la sala, porque es lo que realmente te da una recuperación muy inmediata. Lo demás es a muy largo plazo, por eso los contratos de distribución son de 7, 8, 9, 10, 15 años, para que ellos recuperen y tú como productor. Entonces esto es un trabajo de resistencia, no crean que es, ya produjo una película, entraron 1 millón de personas a la sala y con eso va a ganar. No, no es cierto. 1 millón de personas no sirven absolutamente para, bueno, no se sirven para mucho, no sirven para nada. El Rey León tuvo 6 millones de personas en este país. Imaginen, 6 millones. Tuvo 15. O sea, son estas cosas en un país de 100 millones de personas, 6 millones que han dicho muchísima gente que vaya al cine. Yo me he estado pensando de que se supone que la distribuidora se queda con los derechos de la película, pero esos derechos ya no pueden regresar al productor. Sí, claro, al vencimiento del contrato, a los 15 años o a los 20 años. No 15, puede ser a los 7 años, puede ser a los 10, según lo que pactes. Pero una regla de oro de ese contrato es, si al día del vencimiento de la vigencia del contrato eres deudor con la distribuidora, tus contratos automáticamente se prorroga por el tiempo necesario hasta la amortización. Punto.
negocio. Bueno, nada más hay 2 o 3 cadenas de cine a nivel nacional. ¿Ustedes creen que hace falta una para que ese porcentaje que se pierda las empresas de cine sea más reducido? O sea, en vez de ser, bueno, pues 50%, si llega una tercera, no va a haber más competencias, ¿no? Eran 3. Era Cinépolis, Cinemark, Cinemex, Busi tenía salas. No, era de estos... Lumière tenía salas, había 4 o 5. Y había muchos cines independientes. Sí. Se fueron comprimiendo. Entonces no es que haya, lo que vas a tener son más pantallas para exhibir y el porcentaje seguirá siendo el 50 o el 60. Y el cine además te vende la palomita, las Gumiplex, las palomitas, Maxi Palomas, más el chescuino, más el estacionamiento, más... Y, o sea, los márgenes ahí son increíbles. Pero bueno, también son presiones muy poderosas, muy importantes. Bueno, yo hago la última pregunta. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto, tengo varios, pero uno de ellos que estamos ya prontamente a sacar es el musical de la obra de teatro Mentiras. Estamos haciendo una película. Bueno, pues, si ya no tienen preguntas, perdón, ¿ibas a decir algo? No, Hugo que quería preguntar, pero no sé qué ir para ese lado. ¿Hugo quiere decir algo? No, pues nada más, nada más para de mi parte lo poco que participo, la verdad es que en este tipo de eventos lo que, igual que a Karina y a mí nos gusta mucho, la verdad es que pues sabe quién tiene que hablar. Yo le comento a José Luis y a Daniel que cuando va conmigo es porque me convierto a veces en un mal necesario, ser abogado de litigio. Entonces, desafortunadamente afortunadamente tenemos muy poquitos asuntos en litigio, pero existen. Y entonces, bueno, esa parte es la no padre de esto. Pero, pues nada más para concluir, quisiera de verdad dar las gracias a los tres, a ustedes tres, porque esto es de amigos. Más que otra cosa, compartir esto, el tiempo, de verdad que tener a estos dos personas. A Karina la veo más, imagínense que hay ellos dos. Entonces, no voy a exagerar, hace 3 días estaban en Los Ángeles, mañana uno se va a Nueva York, luego Daniel se va a Monterrey, en fin, es complicado. Y el que estén con nosotros aquí, dándonos este tiempo, de verdad es para agradecerles. Gracias, José. Muchas gracias. Les vamos a dar un reconocimiento por su distinguida participación en el 7º ciclo de Cine Debate, como comentarista y además como productor de la película de Crimen del Cácaro Humano, realizado en